Claro, esta situación de tensión en la frontera entre Perú y Chile también aumenta, lógicamente, otro factor, que son las denuncias de cobros para permitir el ingreso de los migrantes. Justo nos preguntamos, ¿qué pasó con todas esas personas? Vamos a verlo en la siguiente nota. Pasan las horas y la crisis migratoria sigue instalada en el límite entre Chile y Perú. Y es que al otro lado de la frontera, el estado de emergencia es una realidad. Decreto que ha impactado a más de una decena de personas que desde el jueves buscan llegar a Tacna. Al otro lado de la línea de la Concordia, los refuerzos militares se hacen presentes. En el segundo día de estado de emergencia en la ciudad de Tacna, un contingente de aproximadamente 50 militares llegaron para desplegarse en 2 tramos de la frontera. 11 de ellos tienen que cubrir 18 kilómetros hacia el mar, en tanto otros 14 deberán hacerlo en dirección a Bolivia, en un tramo que se extiende por más de 130 kilómetros, 25 uniformados por turno, las 24 horas del día. En vista de los comentarios que hay con el señor que se quiere montar presidente, todo el mundo agarró miedo y bueno, está saliendo antes que lo saquen o antes que le hagan una persecución. Otros, en tanto, quieren cruzar a Perú, pero solo de paso. De repente ahora con la corrupción con los policías también, porque a esa hora 10, 11 pasan de cantidad, porque al día siguiente ya no se ve nada, está vacío y la gran pregunta es ¿dónde están? A principios de esta semana, cerca de 100 personas estaban en Chacayuta, pero de ellas solo quedan 14. Es ahí que la población peruana apunta a la policía de su país como los responsables de generar ingresos masivos de forma ilegal. Cobran hasta $100, cobraban por que hacían pasar, pero no sé cómo hacían pasar, pero hacían pasar. Reclamos en medio del aumento del contingente policial y militar en la frontera peruana, que por ahora tiene a estas personas esperando una solución, la cual el gobierno chileno partió con información clave. Las personas que busquen entrar a Perú deben ir al consulado para solicitar un permiso, o quienes ingresaron de forma irregular deben notificar esta situación en la Policía de Investigaciones para buscar una solución. La gente tiene que cumplir la ley, sea de aquí, sea de cualquier otro país. Y para eso existen las instituciones a las cuales ellos tienen que recurrir. De ahí la importancia de la reunión de mañana entre las autoridades chilenas y peruanas, que buscan poner fin a este nuevo quiebre en la frontera. Ojo con lo que revelan estos camioneros, que es una denuncia que han replicado en Chile a través de diferentes medios, porque no son solamente esas 2 personas, son varias personas, varios camioneros, diferentes personas e incluso los mismos migrantes que han denunciado cobros de hasta $100 para que puedan pasar. Como bien señalaba uno de ellos, esto pasa a partir de las 10, 11 de la noche, por eso llega a la mañana y no ves a nadie. Porque claro, todas estas personas no es que se desvanecen en el aire, no es que se convierten en arena. Ahora, hay que recordar que esta situación ya ocurrió anteriormente en el 2023, como hemos mencionado anteriormente. Cuando hubo una crisis parecida, Chile endurece su política migratoria, todas esas personas empiezan a salir, no las reciben en el Perú, pero cuando llegaba la noche, todas las personas que estaban durmiendo ahí apostadas, esperando, amanecía y luego ya no estaban. Claro, y uno dice, bueno, es que se han regresado. No era tan fácil que se hayan regresado. Muchos de ellos aprovechaban estos cobros, estas mafias también que se encargan de hacer pasar a todas estas personas por los pasos ilegales. Y hay otra denuncia también sumamente importante que está en ese momento, se está investigando. He conversado con colegas en Bolivia que están en ese momento viendo también esta situación, porque se ha revelado que incluso están cruzando migrantes a través del hito número 11 hacia la frontera entre Chile y Bolivia. O sea, dan la vuelta y regresan. De este paso de Chacayuta hacia el paso en Colchane. Colchane es el nombre del paso en la frontera de Chile a Bolivia. Colchane es el nombre que tiene en el lado chileno. Hay unos 400 kilómetros de distancia. O sea, no es una cosa que tú llegas en un par de horas a pie. Este paso ya anteriormente ha tenido un flujo similar. En ese momento en Colchane hay un refugio que estaba prácticamente abandonado porque es una zona de altura, hace mucho frío, no es regular que los migrantes pasen por ahí. Durante una situación como esta y teniendo en cuenta que en Bolivia en ese momento el presidente Rodrigo Paz está ocupado atendiendo el tema de la crisis económica que hay en su país, es muy probable que se esté descuidando el paso en la frontera. Todos estos migrantes, como se ha denunciado, están entrando hacia Bolivia para luego dar la vuelta e ingresar a Perú a través de la frontera de Perú con Bolivia. No, por supuesto, es una realidad que hoy no podemos descartar. Además, así como
se da este flujo constante y frecuente entre turistas, entre visitantes, entre Arica y Tacna. Sucede lo mismo en la zona de Bolivia, en el paso por Puno. Es un paso altamente comercial, de altísimo flujo, como sucede también en la frontera norte, en la zona de Ecuador con Tumbes. Hay también este paso permanente, frecuente, bastante rápido en el control. Y frente a estas situaciones, naturalmente el personal que está destacado suele verse desbordado. Por eso ese estado de emergencia lo que buscaba era poner más garantías para evitar estos pasos ilegales, para evitar y desarticular a estas mafias de migrantes que también aprovechan para lucrar en medio de la desgracia y la necesidad. Por eso sorprendía que el día de ayer, sabiendo que estabas en emergencia, sabiendo que estabas en una situación de crisis, de pronto todos en simultáneo desaparecieron, dejando solo a 2 agentes, generando una situación de alta tensión que felizmente pudo ser revertida, pero que pudo tener un desenlace diferente. Así es, y hay que tener en cuenta también otra situación que tiene que ver con lo que va a ocurrir con todas estas personas. En este momento se estima que en Chile hay entre 300 y 380.000 migrantes en una situación irregular, que es un aproximado. Lo que hemos visto es una cifra muy pequeña, pero hay que tener en cuenta que todas estas personas, como bien señalaba la señora que estaba declarando hace un instante en este informe, ellos están saliendo por lo que ha anunciado José Antonio Kast, que es un candidato todavía. O sea, él recién se va a medir en segunda vuelta con Janet Jara dentro de unos días. El próximo presidente llega o va a asumir el mando el 11 de marzo en Chile. Y todas estas personas, miren, o sea, casi 3 meses de diferencia, ya están saliendo del país anticipando lo que puede ocurrir. Y claro, José Antonio Kast, como habíamos hablado la semana pasada, está utilizando esto ya como un discurso proselitista, ¿no? Como un discurso de campaña. O sea, yo todavía no llego al poder y ya vean lo que está pasando. O sea, he anunciado mano dura y la gente ya se está yendo. Claro, es el discurso que él está vendiendo. Pero si esto no se atiende pronto, porque como bien señalan las autoridades chilenas, estamos esperando una conversación con Perú para ver cómo resolver este tema. Todos esos 380.000 ciudadanos que están en una situación irregular en Chile van a salir de una u otra manera si es que José Antonio Kast gana las elecciones, porque le ha dicho que los van a expulsar a todos. ¿A dónde los va a expulsar? O sea, o los expulsa por la frontera con Perú o los expulsa por la frontera con Bolivia. O sea, ¿qué otra frontera le queda? O sea, por Argentina va a ser bastante difícil que los pueda expulsar. Y ese ha sido siempre el reto de toda aquella autoridad que ha anticipado expulsiones masivas. Salvo Estados Unidos, que también probablemente el deseo de Donald Trump es que se puedan expulsar muchas más personas. El problema sigue siendo el mismo, que no necesariamente los países de origen de estas personas están dispuestos a recibir a sus connacionales. Perú ha dicho sí, no hay ningún problema. Peruano que tengas, peruano que recibimos, y se coordinan los aviones, los traslados. Colombia tuvo ahí un intento de crisis, finalmente no quería que Estados Unidos le mandara el avión, sino Colombia mandarlo. Pero en el caso de los migrantes venezolanos, que en este momento son el mayor éxodo que se ha dado en los últimos años, estás hablando de 7, 8 millones de venezolanos en diáspora por el mundo, Nicolás Maduro no los recibe. Lo concreto es que ni permite que vayan, ni los busca, y hace todo lo posible y lo imposible para que esto no se concrete. Y esto le pasa a todos los países. Si la primera potencia del mundo, si Estados Unidos, no lo puede resolver, ¿qué esperanza tienen países de Sudamérica que están en la misma situación? Así es. Y eso, que Donald Trump en medio de esta campaña, él llegó a algunos acuerdos con otros países para la recepción de los llamados migrantes de terceras nacionalidades, ¿no? Para que ellos los puedan seguir. Pero vamos a ver cómo avanza esto.